Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy vamos a analizar la voz de Ricardo Arjona interpretando Mi novia se me está poniendo vieja. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones de análisis de la voz del cantautor Ricardo Arjona. Así que vamos a ver de qué se trata esta canción porque tengo muchísima curiosidad, ya que es la canción más pedida en el canal. Vamos allá. Bueno, vamos a intentar usar este aparatito otra vez. Pura necedad mía usar esto. Por más que pregunto, la mayoría de la gente no conoce este tipo de cosas. Esto es, o parecido a esto. Nosotros en Buenos Aires, bueno, te estoy hablando de cuando yo era muy pequeña esto. Era como una especie de organillo. Tiene un sonido muy particular. Y generalmente se tocaba en la calle, como en alguna feria, estaba ahí la persona tocando el organillo y de repente tenía algo más que lo acompañara, como por ejemplo marionetas con payasos, y bailaban al ritmo de lo que tocaba el instrumento este. Y me trae muchísimos recuerdos de mi infancia. Esto es como una reliquia, chicos. En Guatemala hay varias. Tiene que ver con Guatemala este asunto un poco. Suenan así, puede ser que ahí lo recuerde. ¿Suena más o menos así? Sí. ¿Se acordaron ahora? No. Algo así sonaba. Como que lo escucharon en algún lado. Lo cierto es que me recuerda a alguien. Esa mujer que regularmente fue la que mejor nos trató y con la insistencia nuestra de quedarnos al final con la que peor nos trata. Pero así somos de masoquistas algunos. Bueno, para ella, donde quiere que se encuentre, para ella va esta canción y al recuerdo que me trae este aparatito y al capricho que representa también. ¿Empezamos? Dice... Ella es mi novia desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno. ¿Por qué me piden este tipo de canciones para analizar? Madre del amor, mira que sois, Madre del amor hermoso. A ver, en principio tiene una voz, Ricardo, muy particular. La verdad es que es un cantante, como pueden ver, diferente a todos los cantantes que vayas a escuchar. Pero tiene muy buenas canciones, tiene muy buenas letras. Es un cantante muy pasional. Y te hace llegar mucho, te hace llegar mucho lo que canta, porque lo canta desde el corazón y sintiendo cada palabra que dice, ¿no? Para pintar su nombre y presumir, me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Corto ahora porque va a ser la última vez que voy a poder cortar. Probablemente saben que este tipo de canciones no puedo controlarlo, se me escapa solo. Es un tema muy doloroso para mí, así que pues a nivel vocal no voy a poder seguir analizando, pero la seguiré escuchando, ¿vale? Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar
del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes, ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje, sin importarle la exclusividad. Me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la Paz. Le da igual si voy de último o primero, si estoy de conformista o de tenaz. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconsejan, de su don universal de perdonar. Mi novia siempre tiene un plato puesto. Es una canción muy fuerte para mí y creo que es de las más bonitas que le he escuchado a Ricardo Arjona, lejos, muy lejos. Por si algún día pienso regresar y preparo en el banco un presupuesto, por si podría algún día necesitar. No hay curva que me aleje de mi novia, si nunca hubo en sus labios un quizá. Y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti. Mamá. Qué emocionante, chicos. Lo siento mucho, lo siento muchísimo, pero no puedo con este tipo de canciones, me supera totalmente. Son heridas que están ahí, muy, muy latentes, a pesar de que ha pasado mucho tiempo que yo perdí a mi madre, pero es una herida que no cierra y que está ahí, y que cada vez que escucho una canción que me recuerda a ella, pues me pasa exactamente lo mismo. No, lo siento y no lo puedo evitar. Otro día les prometo que analizaré profesionalmente a Ricardo Arjona como merece, pero cuando me toca en el corazón, la vocal coach desaparece absolutamente y aparece
Cecilia, simplemente aparece Cecilia. Y nada, es lo que han visto hoy, me han visto a mí. Así que chicos, les voy a agradecer muchísimo. Espero que les guste el vídeo y un mensaje muy importante que nos deja la canción y que espero que todos lo puedan tomar en cuenta. Un consejo muy importante es que si todavía la tienes, pues que la disfrutes. Así que corre, ve y abrázala. Y les voy a mandar un besito muy, muy grande desde Barcelona. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir haciendo estos vídeos. Así que les voy a mandar otro beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!